Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, El Poder está en ti. Mi nombre es Radha Devi, soy discípula monástica. Nosotros vimos en nuestra clase pasada cómo iniciamos nuestra serie de clases sobre el tercer centro, que es el Manipura Chakra. Y conocimos en esa clase cómo el significado de este centro en sánscrito, el significado de la palabra Manipura es ciudad de joyas, y este significado entonces viene a traernos, a sugerirnos los diferentes atributos que están asociados con este centro. Y como apreciamos en esa clase, este centro, aparte de estar vinculado con el poder, también se relaciona con el control que pueden ejercer en nosotros y el control que tenemos sobre los demás. Por lo tanto, me gustaría aprovechar esta oportunidad donde podemos indagar diferentes perspectivas sobre el control, y nos vamos a concentrar específicamente en la perspectiva del yoga retroprogresivo y también cuál es la perspectiva del control desde la psicología. Nosotros estamos en nuestro día a día en contacto con el control, y específicamente también para nuestro camino en la realización de lo que somos. Es muy interesante reconocer estas dos perspectivas que vamos a indagar, y al final de nuestra clase me gustaría también contar diferentes anécdotas donde he tenido la oportunidad de escuchar de manera directa con relación al control. Entonces vamos a leer lo que nosotros encontramos en el libro con relación a este. La actividad equilibrada de este centro nos permite ver a nuestros semejantes y la realidad desde la perspectiva del poder, que se expresa como energía, dinamismo y voluntad. En nuestra sociedad, dominar a otros es señal de éxito. Por ende, es muy fácil sufrir un desequilibrio en este centro energético y querer expresar poder para controlar a los demás en nuestro provecho. Debemos ser cuidadosos y no utilizar nuestro poder con el fin de manipular a nuestros semejantes. Cualquier poder que obtengamos en este mundo relativo será siempre limitado. Entonces ahí ya estamos reconociendo más cualidades, más atributos que están relacionados a este centro, y vemos cómo nos está advirtiendo que por el hecho de que dominar o ejercer poder en otros es señal de éxito en nuestra sociedad, entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, cuando este centro está sobrecargado, si nosotros queremos expresarlo, cómo manipular a los otros o tener ese poder. Porque ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo éxito si puedo controlar a los demás, si puedo hacer que los otros hagan lo que yo quiero. Pero me gustaría entonces que iniciemos ya nuestra clase y que leyéramos de nuevo diferentes frases que podemos encontrar en ese párrafo que acabamos de leer. Una de ellas es: dominar a otros es señal de éxito. Después nos dice: querer expresar poder para controlar a los demás en nuestro provecho. Y la otra dice: no utilizar nuestro poder con el fin de manipular a nuestros semejantes. Entonces, aquí vemos que dominar, controlar y manipular se utilizan como sinónimos. Si nosotros estudiamos la palabra control, vamos a ver que esta proviene del término francés contrôle, y este se podría traducir como contrarrollo. Esa es la traducción de controle. Este término era usado en la antigüedad en un proceso en el cual se hacía una copia de un documento, que sería el controle o contrarrollo. Entonces se usaba para comprobar la validez del original. Tenemos un documento y hacíamos el contrarrollo, el controle,
Y eh, lo utilizaban para comparar. Decían, ah, sí, este documento es el original. Entonces ahí ya empezamos a entender uno de los significados de esta palabra, solamente por qué significa su término. Ya vamos entendiendo y familiarizándonos con uno de los tantos usos de la palabra control. El control es primordial en sistemas administrativos donde es muy necesario comprobar, por ejemplo, el rendimiento de ciertos procesos. Para eso se necesita control. En muchas empresas tienen, por ejemplo, el departamento de control de calidad. También tenemos en el aeropuerto la torre de control, muy famosa. Tenemos el control remoto, todo el mundo tiene diferentes controles remotos en sus casas. Y todos estos cumplen una función muy necesaria. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que nadie controlara el tráfico o si no hubiera pruebas para comprobar el funcionamiento correcto de diferentes productos. Sabemos que antes de que se realice eh, cuando nosotros ponemos ciertos productos en el mercado, se tienen que realizar pruebas exhaustivas para comprobar que ese producto funcione, que no haya daño, que no sea un peligro. Entonces se imaginan que ninguno de esos procesos se hicieran, ¿qué sería de la comprobación de la calidad de todos esos productos? Entonces esto es lo primero que nosotros queremos establecer, que el control en sí no es algo negativo. Nosotros ya hemos aprendido en todas nuestras clases cómo va, y específicamente las que estamos haciendo con relación a los centros energéticos, que va a depender del contexto. Y en nuestro caso en particular, estamos hablando de el equilibrio en el centro asociado con los atributos que estamos compartiendo, y en esta ocasión estamos hablando de el Manipura. Definiciones aceptadas de control por el diccionario de la Real Academia Española. Uno es comprobación, inspección, fiscalización, intervención. Y ahí viene lo que acabamos de mencionar con relación a la comprobación de diferentes procesos a niveles administrativos. Otra definición podría ser el dominio, el mando o la preponderancia. Ahí ya estamos hablando más cuando queremos controlar cierto atributo, cierta persona, cierta cualidad sobre nosotros, sobre nuestro carácter, el control sobre algo. Y otra definición es, por ejemplo, oficina, despacho o donde se controla. Entonces ahí, por ejemplo, sería cuando hablábamos de esa torre de control que tenemos en los aeropuertos. Otras definiciones por el diccionario Cambridge, nosotros lo traducimos del inglés, como verbo significa ordenar, limitar, gobernar a algo o las acciones o el comportamiento de alguien. Y una oración donde podemos agregar esta palabra sería: vas a tener que controlar tu genio. Y tenemos también la definición como sustantivo, y ellos ponen como entre paréntesis el poder en inglés, ¿verdad? Power. Sería el acto de controlar algo o alguien, o el poder de hacerlo. Entonces, eh, la oración que ellos utilizan para ejemplo es: no tiene ningún control sobre ese niño, es vergonzoso. Y desde que yo vi esa definición me pareció muy curioso que eligieran ese ejemplo. Y ya vamos a ver cuando continuemos hablando en nuestra clase que de esa manera es que nosotros hemos aprendido la reacción o la respuesta con relación al control o a cosas que no podemos controlar. ¿Cuál es la respuesta? Nos dice: no tiene el control sobre ese niño y es vergonzoso. Esa es usualmente la respuesta que nosotros tenemos. Cuando no podemos controlar algo, tengo vergüenza. Me avergüenzo de no poder tener control sobre mí, o en este caso de un niño, de mi hijo.
Entonces, la respuesta a esa falta de control va a ser vergüenza. Vamos a continuar entonces leyendo diferentes definiciones de otras áreas, de otros campos con relación al control. Tenemos control en la ingeniería. El control es el proceso mediante el cual se manipula el comportamiento de un sistema para alcanzar un objetivo deseado. Este es Ogata y esto fue en el 2010. Control en la biología. El control es la capacidad de un organismo para regular su entorno interno y mantener un equilibrio dinámico en función de las demandas ambientales cambiantes. Esta definición es de Cannon en el año 1929. Control en la teoría del aprendizaje social. Estas ya son definiciones desde la psicología, diferentes teorías de la psicología. Este nos dice, el control percibido se refiere a la creencia del individuo de que puede controlar los resultados de sus acciones, lo que a su vez afecta su motivación y comportamiento. Esta definición es de Rotter en el año 1954. Control en la psicología cognitiva. El control cognitivo se refiere a la capacidad del individuo para regular sus procesos mentales y comportamientos con el fin de lograr metas específicas. Miller y Coe en el año 2001. Control en la psicología de la motivación. El control motivacional se refiere a la creencia de que uno tiene la capacidad de influir en el resultado de una tarea o situación. Y esta última definición es por Bandura en el año 1982. Tanto Rotter como Bandura hablan del control como una creencia y cómo éste entonces va a afectar ciertos aspectos. Tanto si yo creo que tengo el control o si siento que otros lo tienen sobre mí, esta creencia afectará en gran manera las decisiones que tomaré en la vida. Pero volvamos por un momento al hecho de que sigue siendo una creencia. Eso es lo que nos dice la definición, ¿verdad? Es una creencia de la capacidad que nosotros tenemos para influir en el resultado de ciertas cosas. Y esa creencia entonces va a influir en cómo nosotros respondemos a diferentes situaciones. Y me pareció muy curioso porque nosotros aprendimos en nuestra clase pasada, cuando hablábamos del poder y la entrega, dónde reside el verdadero poder de nosotros, que es en entregar lo que creo ser y poseo a lo divino. Entonces hablamos nuevamente de una creencia. En la clase pasada hablábamos de que no hay realmente algo que yo pueda entregar porque nada me pertenece y yo realmente no soy algo separado de la manifestación. Nosotros concluimos nuestra clase así, que la verdadera entrega es realizar que nada me pertenece y que no hay nada que yo realmente pueda entregar a mi maestro, a mi guru. Y esa realización de que no soy algo separado de la manifestación. Entonces, pero vimos, por ejemplo, ese término de adiasia, de imposición, que es solamente una creencia, no es algo que sucede en la realidad, sino que estamos imponiendo algo a la realidad. Entonces, ya para continuar, la capacidad de control de impulsos es algo esencial en nuestro desarrollo como seres humanos. Esta nos permite aplazar una gratificación inmediata. Esta también está relacionada con el autocontrol que nosotros vamos desarrollando desde nuestra infancia y nos va a ayudar a observar las consecuencias de nuestras acciones, cómo nos afectarán de manera positiva o negativa a largo plazo. Y de esta manera nosotros también podemos planear y tener una visión más
amplia de nuestras vidas y no solo conducirnos, como veíamos en ese segundo centro, detrás de una búsqueda ciega de placer. Esta capacidad psicológica está presente en diferentes medidas en las personas. Y cuando esto entonces está en menor medida o prácticamente no existe en la persona, se desarrollan trastornos del control de impulsos. ¿Qué son los trastornos del control de los impulsos? Estos van a ser un grupo de comportamientos que van a provocar la incapacidad de resistir un acto o comportamiento impulsivo. Y este puede ser perjudicial para quien realice el acto o para otros. Entonces nosotros existen, según la psicología, 6 tipos de trastornos del control de impulsos. Tenemos la tricotilomanía, que es cuando nos desplumamos nuestro propio cabello. Tenemos el trastorno explosivo intermitente, que es la incapacidad de controlar impulsos violentos. Tenemos lo que sería el juego patológico, son esas personas adictas a apostar. La cleptomanía, que es cuando no podemos resistir el impulso de robar. La piromanía, que está relacionado con prender fuego, ese seguramente ya lo conocen, es muy común. Y también tenemos el grupo de los que son no especificados de otra manera, y en ese grupo está incluida diferentes adicciones como la adicción asexual, la adicción sexual que nosotros aprendimos cuando hablamos del segundo centro del Swadhisthana Chakra, de ese centro en el sacro. Nosotros también tenemos la automutilación repetitiva, es un trastorno que está afectando mucho a la población joven. Es también común en adultos, pero últimamente hemos escuchado cómo es un trastorno que está afectando mucho a la población joven. También otro que está en este grupo de los no específicos son las compras compulsivas. Yo diría que es también otro trastorno que está teniendo como mayor auge y se escucha mucho más en nuestra época. Otros trastornos relacionados que no están dentro de estos grupos son, por ejemplo, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Me imagino que ese sí ya han escuchado. Y también tenemos el trastorno antisocial de la personalidad. El día de hoy nosotros solamente estamos mencionando estos trastornos porque quería que vieran cuál es la dirección que puede tomar el desbalance que nosotros encontramos en este centro. En la clase pasada nosotros hablamos del trastorno narcisista, el trastorno de la personalidad narcisista. Entonces aquí vemos otros trastornos que van a estar relacionados con esa incapacidad del control de nuestros impulsos. Nosotros vamos a profundizar brevemente en varios de estos trastornos, vamos a elegir varios en nuestra clase donde nosotros vamos a hablar sobre el desbalance de este centro. El día de hoy simplemente lo queríamos mencionar para que viéramos esa perspectiva y comenzáramos a familiarizarnos con estos trastornos. Entonces ahí vamos entendiendo la influencia positiva y negativa del control a nivel psicológico. En el libro Tantra Yoga, la liberación en el mundo, nosotros tenemos sobre el control. Leemos. El mandamiento tántrico consiste en renunciar al esfuerzo por controlar y nos invita a abandonarnos al deseo en lugar de intentar dominarlo. Lo que nos propone es dejarnos llevar y perder el control, porque a través de dicha entrega se superan la mente y sus condicionamientos. Se trata de trascender la mente y sus contenidos, sin oponerse a estos, solo perdiéndonos en el descontrol, sin resistirnos a él. Despertamos a la unidad intemporal de la conciencia.
Estos párrafos que acabamos de leer guardan armonía con todo lo que nosotros hemos ido descubriendo sobre este hermoso sendero, sobre el despertar, el ascenso, el descenso de la Kundalini, los chakras. Es un proceso orgánico y los síntomas expresan nuestra elevación y nivel de conciencia. No es algo que nosotros podemos forzar. Y aquí tenemos temas que ya estudiamos: el deseo, la renuncia, la entrega y el tema de nuestra clase, que es el control. Entonces, si volvemos a leer, la última frase nos dice: solo perdiéndonos en el descontrol sin resistirnos a él, despertaremos a la unidad intemporal de la conciencia. Entonces, el deseo y la renuncia que indagamos en el Swadhisthana Chakra, y ahora el poder y el control, que está tan relacionado a la entrega. El descontrol que aquí nosotros encontramos, yo diría que es sinónimo de entrega. Y esa es la visión del yoga retroprogresivo acerca del control a través del sendero del Tantra Yoga. En el curso pueden profundizar mucho más sobre la visión tántrica, pero brevemente, para poner más contexto, hablamos de un sendero, el Tantra. Es un sendero de aceptación incondicional. Es un sendero que no acepta conflicto entre lo humano y lo divino, sino que lo ve solo como un proceso que va a requerir desarrollo y evolución. Yo siempre recuerdo esa frase que dice que sería absurdo condenar la semilla por no ser árbol. Y del mismo modo, no condena el humano, puesto que es una etapa en nuestro desarrollo y al mismo tiempo va a utilizar todo lo que sea posible para avanzar en pos de lo divino que ya se encuentra en nosotros. Entonces vimos cómo el Tantra utiliza la fuerza del deseo para dirigirnos hacia lo divino en diferentes senderos que a lo mejor, senderos muy tradicionales o ortodoxos, que a lo mejor no acepta ciertas cosas. El Tantra sí las acepta y lo que hace es que los dirige hacia la realización de lo que somos. Yo siempre recuerdo mucho esa parte que es como no acepta conflictos, no va a haber algo espiritual, algo material, algo profano, algo divino. No acepta como esa separación que nosotros tenemos tendencia a realizar. El Tantra es, como iniciaba yo explicando, aceptación incondicional, y por lo tanto va a utilizar todas esas fuerzas naturales como, que nosotros tenemos como seres humanos, son inherentes a nosotros, como aprendimos cuando explorábamos sobre el deseo. Vimos como, ok, esto es una fuerza que es inherente en el ser humano. Entonces vamos a utilizarla en nuestro provecho, en nuestro camino espiritual, en nuestro proceso y en nuestro camino a la realización de lo divino. Entonces quería que vieran cómo nosotros estamos trayendo ese párrafo, pero que vieran en qué contexto es que se explica de esa manera lo que es el control. También tenemos una definición, otra definición de control en el libro Experimentando con la Verdad, en un artículo donde se responde a la pregunta. La pregunta dice: al referirse a la libertad, usted menciona la responsabilidad, pero ¿no es la responsabilidad un obstáculo para la libertad? Este es el libro Experimentando con la Verdad, para los que no lo han visto. Es un libro con preguntas y respuestas de diferentes temas, y como siempre me gustaría recomendar que leyeran el artículo completo para que se puedan empapar mucho mejor y tengan esa asociación directa con la respuesta de Prabhuji. Y también lo que nosotros acabamos de leer con relación al libro Tantra. A ver, se los enseño. Este es el Tantra, liberación en el mundo, para los que están interesados. Entonces, en ese artículo, ¿verdad?, que le están preguntando si la responsabilidad es
un obstáculo para la libertad. Embarcamos, Prabhuji nos invita a una aventura donde él inicia explicando que para responder nosotros tenemos que entender 4 factores, que serían libertad, responsabilidad, control y disciplina. Entonces ya contamos con el contexto en el cual este término fue definido, que como acabo de mencionar, siempre me gusta traerlo a colación para tener una mejor imagen, un mejor entendimiento de dónde surge la definición. Entonces, él inicia presentando diferentes definiciones sobre libertad y qué tan ligada, qué tan íntima está con la responsabilidad. No como muchos piensan que la libertad es hacer lo que nos plazca. Él nos dice, la libertad es responsabilidad y viceversa. Luego él continúa con diferentes definiciones sobre la responsabilidad. Nos dice que consiste en asumir conscientemente las consecuencias de nuestras elecciones. Y nos explica que es muy superficial ver la responsabilidad solamente desde la perspectiva de qué significa que yo cumplo con mis deberes. Una persona responsable es una persona que hace lo que le piden, las cosas que él tiene que hacer. Una persona irresponsable es una persona que no cumple con sus deberes. Y lo que él hace es que va a definir la responsabilidad desde su origen en latín, que es responso. Significa responder apropiadamente a los acontecimientos de la vida. Y para responder como se debe, tenemos que estar presentes, no actuar desde nuestro condicionamiento. Hablábamos de esto en nuestra clase pasada, cómo nosotros proyectamos nuestro contenido mental en lo que realmente sucede. Nosotros actuamos desde nuestro pasado, o más que actuar, yo diría que reaccionamos desde nuestro pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para actuar desde el presente, no desde el pasado? Nosotros tenemos que escuchar, tenemos que cultivar receptividad y silencio. Es esa apertura de la que nosotros muchas veces hemos comentado. La receptividad es el primer peldaño del proceso retroprogresivo. Recuerden cómo nosotros lo aprendimos en los 9 miembros del Bhakti Yoga, donde Shravana es el primero, escuchar. Entonces, la responsabilidad es disciplina. Nosotros no podemos separar la responsabilidad del aprendizaje, porque para responder yo necesito aprender y necesito estar atento y adaptarme a lo que está sucediendo. Él nos da el ejemplo de cuando estamos aprendiendo a manejar una bicicleta, como cuando ésta se inclina hacia la izquierda, entonces yo tengo que inclinarme hacia la derecha. Cuando se inclina hacia la derecha, me tengo que inclinar a la izquierda. Es un proceso en el cual requiere nuestra atención, requiere que nosotros estemos presentes, atentos, y a partir de lo que ese proceso nos dice, en este caso la bicicleta, entonces yo me voy adaptando y me voy moldeando a lo que está sucediendo, y para eso necesito estar presente, prestar atención. Él nos dice estar a tono con la vida. Me gustaría entonces que leyéramos un poco más. Cuando notamos nuestras propias inclinaciones inaceptables, indeseables o indecentes, a menudo tratamos de reprimirlas, ejerciendo el control. Sin embargo, esta resistencia sigue siendo una evaluación egoísta para nuestra conveniencia personal. Incluso nuestra ambición de libertad cae dentro de la misma categoría. El ego estará controlado, pero seguirá siendo un ego al fin y al cabo. Pero dicho control o disciplina mal entendida no nos ayuda a eliminar nuestras inclinaciones, sino solo a reprimirlas. El control represivo nos endurece y crea conflicto entre lo que soy y lo que debería ser, entre lo que veo y lo que debería ver. Al ocultar nuestro conflicto interior, nos atrofiamos y perdemos agilidad.
aunque reprimidas y cohibidas, esas inclinaciones indeseables continúan vivas, moviéndose en nuestro interior. Aquí yo diría que estamos frente a un uso que podríamos considerar como quien dice negativo del control. A pesar que nosotros vimos que en diversas ocasiones es incluso necesario para evitar un desastre, como cuando nosotros hablábamos de la torre de control o para conseguir un resultado deseado, si por ejemplo nosotros estamos en una dieta. Aquí al contrario vemos que el control nos lleva a cierto neuroticismo, nos atrofia, es represivo y va a contribuir al mecanicismo del ser humano. Nosotros empezamos a comportarnos más como computadoras y vamos arrebatándonos de la sensibilidad que es necesaria para responder adecuadamente a las invitaciones de la vida. Por lo tanto, si el control en nuestras vidas podría presentar esta connotación negativa, nos lleva a la represión y a perder agilidad para ver las cosas con claridad. Recuerdan lo que sucede cuando nosotros juzgamos algo, este va a tender a esconderse. ¿Cuál es esa alternativa? Y ahora que yo acabo de mencionar la sensibilidad, que es algo que encontramos en el artículo, es tan necesario para esa respuesta adecuada a la vida. Imagínense, estamos comparando esa represión, falta de claridad, con comportamientos parecidos a un computador. Y nosotros necesitamos esa sensibilidad, esa creatividad que nosotros también comentábamos en el segundo centro. Y cuando nosotros reprimimos, cuando nosotros queremos, como quien dice, controlar algo y no permitir que sea solamente como es, sino que como yo quiero, entonces sucede esa represión, sucede cuando nosotros juzgamos ciertos comportamientos, nosotros hablamos, ¿qué sucede? Esa cualidad quiere esconderse, no quiere mostrarse realmente como es. Y vimos cómo en la meditación necesitamos esa observación sin la intromisión de la mente. Necesitamos simplemente observar y el poder de la conciencia, de la observación, es en sí sanador. Es lo que realmente necesitamos para trascender, sublimar ciertas inclinaciones que nosotros consideramos negativas. La palabra disciplina proviene del término latín discípulos y esta a su vez de discere o disco, que significa quien aprende o presenta una disposición para aprender. Se suele relacionar disciplina con control, pero ambos son totalmente diferentes. El control consiste en una serie de leyes, reglas y regulaciones, mientras que la disciplina nace de la comprensión y desde la conciencia. Muchos creen que es necesario dominar la naturaleza animal, pero el control es también parte del fenómeno egoico. El control atenta contra nuestra naturaleza, mientras que la disciplina es espontánea y florece desde la conciencia. Por eso, antes vimos cómo a veces la disciplina es mal entendida como control, pero aquí vemos la clara diferencia. El control es impuesto, proviene del exterior, es artificial y empuja al controlado a ejecutar las reglas. No es algo opcional. Existe incluso un castigo o cierta consecuencia para la persona que no cumple con las reglas establecidas. En cambio, la disciplina nace desde lo profundo de nosotros. Cuando nosotros estamos en cierto nivel de conciencia, no es necesario un control del exterior. Nosotros contamos con la madurez y el discernimiento para responder adecuadamente a los acontecimientos de la vida. Y nosotros tomamos en cuenta tanto nuestras necesidades como las de los demás.
y no necesitamos a una institución externa para... eh, no necesitamos una institución externa para nosotros responder adecuadamente a las invitaciones de la vida. Él nos dice también en este artículo cómo el ser iluminado no necesita control, no necesita esa imposición del exterior porque vive en el presente. El iluminado no tiene ese condicionamiento y tiene esa capacidad, esa responsabilidad, ¿verdad? Hablamos de responsabilidad, es responder. Entonces como tiene esa apertura, como el ser iluminado ya escucha, tiene un silencio mental, no tiene esa intromisión de la mente. Entonces el ser iluminado, como yo antes decía, toma en cuenta las necesidades propias y también de los demás. No necesita un organismo exterior que sea el que le diga las cosas tienen que suceder de esta manera. Sin embargo, vemos como en la sociedad sí es necesario cierta entidad del exterior para que el orden permanezca. Pero entonces nosotros aquí estamos hablando de cierto nivel de conciencia y hemos hablado también en muchas de nuestras clases, como cuando hablábamos, por ejemplo, de la renuncia. Cuando nosotros tenemos cierto nivel de conciencia, sabemos el valor de las cosas, pasamos de la niñez a la adultez, tenemos cierta madurez, entonces sabemos cómo debemos comportarnos y no necesitamos algo del exterior que sea el que nos imponga. Y vemos como en el artículo lo que le preguntan es si la responsabilidad no es un obstáculo para la libertad y cómo podremos realizar esa libertad mientras nosotros seamos controlados. Entonces, definitivamente, el término adecuado y el que nosotros estamos buscando para referirnos a este proceso, en vez de control, es disciplina. Estamos hablando de disciplina que nace desde nosotros y no es impuesta desde el exterior. Ya antes de finalizar, lo que quería comentar es el hecho de que Raúl en muchas ocasiones nos habla sobre el control y como vimos, y para los que tienen el libro o para los que los van a conseguir, van a ver como en el artículo él explica específicamente también cómo el control proviene del ego. Él decía ahí, queremos controlar nuestro instinto animal, pero el control también proviene del ego. Y él nos dice cómo a través del conocimiento, nosotros eso es lo que queremos hacer, poder controlar otra cosa. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un manual sobre una computadora? Nosotros estudiamos el manual, ya conocemos y sabemos cómo manipular esto que acabamos de comprender. No tiene que ser una computadora, puede ser otros instrumentos. Incluso cuando nosotros como seres humanos conocemos a nuestros familiares, conocemos a nuestros amigos, sabemos cuáles teclas, botones tenemos que presionar para conseguir cierta respuesta, porque nosotros estamos actuando a partir de nuestro mecanismo, a partir de nuestro condicionamiento. Sabemos entonces cuáles son las cosas que tenemos que decir o no decir para provocar cierto comportamiento. Entonces él nos dice que conocimiento es controlar y como en el proceso retroprogresivo, como en nuestra vida espiritual, nosotros también queremos hacer lo mismo con Dios. Quisiéramos de alguna manera conocerlo para poder apoderarnos de él, poder controlarlo como nosotros quisiéramos. Y lo que nos vamos dando cuenta es que es exactamente lo contrario. Nosotros estamos realizando todo este proceso para nosotros ser poseídos por lo divino, no nosotros poseer lo divino, controlarlo, sino que transitamos estos senderos, aprendemos
indagamos, tenemos curiosidad con diferentes temas para conocernos mejor. Y cuando hablo de ese autoconocimiento, no para controlar, sino para nosotros realmente poder convertirnos en instrumentos de lo divino y que lo divino sea quien nos controle, que lo divino sea quien nos posea y nosotros poder ser un instrumento de este. Ya para finalizar, entonces quisiera que escucháramos varias palabras donde Prabhuji nos expresa lo que él considera con la disciplina. Es en inglés, así que vamos a poner subtítulos, pero la pregunta que le hacen es si hay cierta utilidad, si es necesaria o si hay algún beneficio con la disciplina en el camino espiritual. Él inicia diciéndonos que no la disciplina que es impuesta, no la disciplina que nos impone el ejército o la sociedad. Entonces ahí sería como quien dice un sinónimo del control que nosotros estamos expresando en esta clase. Y él ya continúa hablando sobre la verdadera disciplina que viene de discípulo. Ya vimos esa definición. Entonces ya los dejo con estas palabras que viene a compartirnos. En nuestra próxima clase nosotros vamos a continuar conociendo sobre este hermoso centro que es el Manipura Chakra. Jai Prabhuji. Can you explain, please, the place of discipline in the spiritual life? Depends what kind of discipline we talk about. If we talk about external discipline, the discipline of the soldier, the discipline of the industrial workers, that is not needed because that is artificial, comes from the world, from outside, from the other. In the spiritual path, we are for discipline, but other kind of discipline that is totally different is the discipline that comes from the disciple, from the same word, very, very similar words, discipline and disciple. We talk about the discipline that come out of understanding and from consciousness. Is the discipline that comes from within. When I understand something, and something is really clear for me, I have certain discipline, but it's not imposed from outside. It's a consequence of a level of consciousness. Discipline that is imposed has no value. The discipline that is wanted is that comes out of understanding, awareness, watchfulness, is out of your knowing, out of wisdom.